El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, qué estupenda esta celebración, esta palabra y este día, porque es una celebración, es una fiesta llena de esperanza, de alegría, porque está llena de esperanza, porque nos marca la meta a la que Dios nos ha llamado a la vida. Dios no nos ha llamado a ser meros animales, meras criaturas. Dios, dice San Juan en la segunda lectura, en la epístola, Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Dirá San Juan en la primera carta que acabamos de proclamar: mirad qué amor tan grande nos ha tenido Dios para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos a ser hijos de Dios. Nuestra vocación en la vida es ser santos, que es lo mismo que ser hijos de Dios. Cuando San Pablo escribe a los cristianos de Roma, a los hermanos de la comunidad de Tesalónica, les saluda con un saludo, dice: y dirijo mi saludo a los santos que están en Tesalónica, a los santos que están en Roma. No hay otra forma de ser cristianos más que santos. Fijaros qué diferente a la manera de pensar que tiene mucha gente, que piensan que se puede ser cristiano sin la Iglesia, por libre, y que se puede ser cristiano viviendo con el espíritu y la mentalidad del mundo. Fijaros ayer, ¿no? Toda esta moda que se ha ido metiendo en España, que no es cristiana, de los Halloween, que no es cristiana. Esos son celebraciones de ritos paganos, que cuando los cristianos llegaron a las Islas Británicas, se encontraron que el mundo celta, que era la cultura y la sociedad de aquellos lugares, el mundo celta tenía sus ritos y sus celebraciones de los muertos. De tal manera que en esta víspera del día 1 de noviembre, ellos celebraban el culto a los muertos e iniciaban un año nuevo, lo que para nosotros significa el día 1 de enero, un año nuevo. Y tenían ritos con los muertos e invocaban a los muertos y llevaban ofrendas a los muertos, etc. Eso no es cristiano. El mundo y el culto a los muertos no es cristiano. Cristiano es que hay uno que ha venido a la vida, a este mundo, para darnos la victoria sobre la muerte. Uno que tiene poder sobre el mal. El reino de la muerte es el imperio del mal, el dominio del mal sobre el bien, de la muerte sobre la vida.
Por eso nosotros los cristianos, la Iglesia, no celebra la muerte. Celebra que hay uno que ha derrotado a la muerte. No celebramos la muerte, celebramos la vida. No celebramos la oscuridad, celebramos la luz. No celebramos el mal, celebramos el amor de Dios que tiene poder sobre el mal. Por eso es necesario evangelizar, llevar esta buena noticia a los hombres. Esto es lo que han vivido todos los santos. Los santos no son gente héroes, superhéroes, poderosísima, que han hecho mucho bien porque tienen mucho poder. No, los santos son hombres y mujeres, mayores y niños, en quienes el poder de Dios ha hecho una transformación de su corazón, de su alma, de su vida, de su vivir. De tal manera que ellos han tenido sus pecados. San Agustín tenía sus pecados. San Francisco de Asís tenía sus pecados. Todos los santos, fijaros, no hay santo que no haya tenido un pasado de pecado. Y no hay pecador para quien Dios no prometa un futuro de santidad. Ahí estamos nosotros. Ahí han estado los santos. Por eso en ellos, ¿en qué ha consistido el poder de Dios en sus vidas? En que no se han resistido al trabajo que Dios hacía con ellos, que es la conversión. Este trabajo es convertirse cada día a los caminos de Dios, abandonarse en sus manos, a esa confianza absoluta en Dios que es amor. Lo decía San Juan, Dios es amor. Y en este amor nos ha hecho pasar de la muerte a la vida. Eso hace el bautismo en nosotros. Pero fijaros, no se es santo por venir a la iglesia. No se es santo por estar con el bautismo habiendo recibido las aguas bautismales. ¿Habéis visto la noticia de estos días en Pamplona, en Navarra, al norte de España, que a un periodista por hacer una noticia, un reportaje, le han pegado una paliza, unos violentos? Muchos, no sé si todos, pero muchos de esos violentos, de esos que han pegado una paliza a este muchacho, muchos seguro que están bautizados. Ahora yo pregunto, ¿y vive en ellos el amor de Dios? No, absolutamente no. Porque no se puede tener el amor de Dios y hacer daño al prójimo. No se puede. Por eso esto es muy importante, tener las ideas claras. Dios nos ha llamado a la santidad. Había un místico, un hombre de Dios muy místico, que decía que en nuestra vida, cuando muramos, seremos santos o no seremos nada. O sea, o seremos santos, o llegaremos a la meta, o no seremos nada. Se pudrirá en el infierno, no seremos nada. Y Dios nos ha llamado a ser santos. Decía el Concilio Vaticano II, la vocación a la que Dios llama a todo hombre, hombre significa varón, mujer, toda persona humana, es la santidad, ser santos. Seas hombre, seas mujer, ser santos. Seas mayor, seas joven, ser santos. Seas maestro, seas religioso, seas religiosa, seas sacerdote, seas misionero, seas ama de casa, seas matrimonio, seas soltero, seas virgen, seas casto, célibe. La vocación, ser santos. Luego tenemos un trabajo que hacer cada día, con la obra y la ayuda de la gracia de Dios. ¿Cuál es? Pues vivir el Evangelio y pidiéndole al Señor que lo haga carne en nuestra vida. Esto es ser santos. Por eso el Señor nos da, y termino en el Evangelio, la fotografía de la santidad. ¿Tú quieres saber si caminas en la santidad? No que si ya eres un santo, porque aquí no tenemos nunca las cosas conseguidas. De aquí en la tierra de nadie se puede decir que sea un santo ya terminado, porque vamos siempre en camino. La santidad es un camino. Igual que nadie puede decir, yo ya soy feliz, aquí ya, plenamente en la tierra, porque la felicidad no es algo que se consigue y se tiene, sino es un camino. Camino en la santidad, sí, camino en el Evangelio.
camino en la felicidad si mi vida la lleva a Dios, porque la felicidad y la santidad es lo mismo. ¿Habéis escuchado el Evangelio? Felices los pobres, bienaventurados los pobres en el espíritu, dichosos los pobres. La bienaventuranza es lo mismo que decir la felicidad. Dios nos ha llamado a esta meta y no estamos solos y no recorremos este camino solos, sino ayudados por la Iglesia. Lo vivimos en la Iglesia y con la Iglesia. No hay otra manera para ser verdaderamente felices que unidos a Jesucristo. Por eso cuando se termina el camino de este mundo, si vivimos unidos a Jesucristo, ¿qué nos deparará la eternidad? Toda la vida eterna, ¿qué nos deparará? ¿Qué esperamos vivir? Lo que decía el Apocalipsis. Un banquete, una fiesta, en que cantaremos el poder de Dios en nuestra vida, que ha arrancado el pecado de nosotros, eso que tantas veces nos cuesta. Y caemos lo mismo, y caemos lo mismo, y caemos lo mismo cada día, ¿no? Porque nos cuesta, porque las raíces del pecado están muy metidas dentro de nuestro ser. Por eso esta celebración nos anima a no desanimarnos, nos ayuda a no desanimarnos, porque si Dios lo ha hecho con esta multitud inmensa que nadie puede contar, eso de 144.000 ya lo hemos explicado otras veces, ¿verdad? Es un número simbólico. Quienes no conocen la Biblia, la entienden malamente o no saben de la Biblia, pues dicen que es un número limitado y que en el cielo, en el reino de Dios, solamente habrá 144.000. Esas son las sectas que no saben de la Biblia y se inventan las interpretaciones. Es un número simbólico, como todo el libro del Apocalipsis, que habla del triunfo del Cordero y del reino de Dios. Y estos 144.000, pues son 12 las tribus de Israel, por 12 la nueva tribu de Israel, que son los apóstoles, el nuevo pueblo de Dios, por 1000, que 1000 en la antigüedad significa millones. Cuando tú quieres decir que una cosa es miles y miles, uy, esos son muchos millones, eso significaba 1000 en la antigüedad. Una cantidad de gente inmensa. Pues Dios nos ha llamado a vivir con estos hermanos nuestros en la gloria. Ojalá esta celebración de hoy te dé esperanza, te dé fe, te dé deseo de santidad, de ser santa, de ser santo. ¿Recordáis el Papa Francisco? Escribió una encíclica que hablaba de la santidad en la vida diaria. Dice, los santos de la puerta de al lado. A lo mejor, nosotros no podemos santificar a nadie, ¿eh? Nosotros no podemos decir, no, esa ya está en el cielo. ¿Tú qué sabes? Tú pide por ellos, que es lo que haremos mañana, rezar por los difuntos, para que estén en el cielo. Esperamos, creemos humanamente, pues que estarán gozando de la gloria de Dios. Pero de eso solamente lo puede decir la Iglesia y de una multitud inmensa que un día los veremos, si también nosotros lo vivimos en el cielo. Por tanto, hermanos, no nos desanimemos, no te desanimes si luchas cada día y tropiezas. No te desanimes, porque la victoria de nuestro Dios y del Cordero, ya Cristo ha vencido. Si Él ha vencido, Él lo puede hacer en nosotros. No pongamos resistencia, no pongamos resistencia. Dejémonos trabajar por el Señor. Las inclemencias de la vida, las dificultades, las cruces de cada día, las enfermedades, los problemas, las persecuciones, por eso son dichosos. Lo que el mundo piensa que es una cosa mala, desde la fe sabemos que nos ayudan a nuestra conversión y a nuestra salvación. La pobreza de espíritu es vaciarse de sí para que Dios nos llene. La mansedumbre es la manera de actuar del que tiene dentro el Espíritu de Jesucristo, que recibe el mal y devuelve bondad. Fíjate qué cosa más sorprendente, ¿no? Más chocante. Recibes daño y responde no con daño. La violencia se corta con el amor. Ahí se acaba la violencia y crea un mundo nuevo. La mansedumbre, la pobreza, la paz, la persecución son señales de que vivimos el espíritu de los hijos de Dios. Y la meta, cuando muramos, será el reino de los hijos de Dios, que es el cielo. Que el Señor nos dé la fuerza, la gracia y la esperanza para poder vivir cada día así, llamados y encaminados hacia el reino, que es la santidad.